Hola, buenos días con todos. Un fraterno agradecimiento al doctor José Marín, quien me permitió poder enviar el video de lo que será la presentación o publicación de mi artículo científico. Bueno, es conocimiento de muchos de que yo fui sometida hace 8 días a una cirugía de columna, una cirugía invasiva de columna. Por tanto, me vi imposibilitada antes de la misma y después de la misma poder realizar el video. Es que así, a fines o en miras de continuar mi proceso de formación postdoctoral, pues bueno, hago la presentación de mi artículo a publicar. El artículo se titula Estrategias de enseñanza y aprendizaje por competencias y la aplicación de las TICs, ABP y ABPI en la asignatura Enfermería Médico Quirúrgico 2 de la carrera de Enfermería. Bueno, es importante que yo destaque ante ustedes de que este tema del artículo como tal nace de mi tema de tesis doctoral. Cabe mencionar que yo me doctoré en el abril del 2022 de este mismo año, acabo de mencionar, pero el título es en ciencias biomédicas, pero yo decidí realizar mi tesis en educación, que es en lo que me preparo actualmente, porque soy docente universitaria, ¿no? En base a eso, se desarrolló el siguiente artículo que cabe mencionar que son resultados tesis, eh, de mi tesis doctoral ya aplicada, pero que sin embargo estoy sacando ciertas estructuras de la misma o ciertos resultados para poderlos publicar fuera de lo que ya he publicado sin tocar el tema que hoy traigo ante ustedes, ¿no? Es que así nosotros, para hablar un poco de lo que son las estrategias de enseñanza-aprendizaje por competencias, hacemos una introducción a los antecedentes de la misma. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, durante muchos años se ha pensado que este proceso de enseñanza-aprendizaje era un solo concepto, pero hoy por hoy nos hemos dado cuenta, o a raíz de que incursionó la pandemia en nuestras vidas, podemos darnos cuenta de que son dos procesos netamente muy diferentes. Uno es el proceso personal de aprender, donde cada persona aprende a su estilo y a su manera, mientras que el otro es donde el docente obviamente facilita o se vuelve un facilitador de las enseñanzas. Es que así, Cepeda en el 2013 nos habla que el proceso de enseñanza y aprendizaje por competencias dice que implica una propuesta pedagógica del docente en la que pasa del modelo tradicional hacia la enseñanza orientada al desarrollo por competencias. Es aquí donde nos podemos dar cuenta de que este proceso de enseñanza y aprendizaje se viene dando desde hace muchos años atrás, pero que sin embargo siempre se lo estudió eh, de una manera conjunta, no de una manera separada, por así decirlo, ¿no? Ochoa en el 2021 declara que en el proceso de enseñar y aprender intervienen una amplia gama de funciones como esas cerebrales, cognitivas, memorísticas, lingüísticas y prácticas. Estas etapas como tal son aquellas que llevan a que el estudiante pueda desarrollar todas sus raíces cognitivas de manera que ellos puedan lograr un aprendizaje significativo sin problema alguno. Cabe mencionar que a nosotros como docentes muchas veces nos cuesta mucho identificar a cada uno de los estudiantes, por ejemplo, identificar qué función ellos desarrollan de forma individual. Nos cuesta porque cabe mencionar que en la mayoría de nuestras aulas, bueno, hablo desde mi experiencia, claro está, mis estudiantes oscilan entre 30 a 35 y obviamente bajo esta modalidad virtual fue muy difícil identificar el desarrollo de cada uno de esas funciones de cada estudiante, ¿no? Y sobre todo es importante indicar que estas etapas cognitivas de planificación, de ejecución y evaluación de las competencias son las que llevan al estudiante a poner en práctica todo lo aprendido en su vida laboral. La UNESCO en 1996 declara que educar por competencias supone que los docentes sean capaces de organizar un ambiente y un clima de aprendizaje. Bueno, lo dice la UNESCO en el 1996, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Esta enseñanza
que brinda el docente como tal a los estudiantes tiene que ser de tres formas: relevante, activa y constructiva. Es aquí donde comenzamos a hablar de la parte constructivista, ¿no? Relevante, ¿por qué? Porque esta implica que los conocimientos adquiridos como tal puedan utilizarse en el desenvolvimiento diario de cada uno de nuestros profesionales en enfermería. Activo, porque obviamente el alumno debe ser capaz de realizar actividades que demanden esa comprensión y sobre todo se relacionen o se asimilen a esa integración profesional. Es decir, que ellos logren conjugar la parte de conocimiento con la parte práctica en su ejercicio laboral. Constructiva, porque bueno, es importante indicar que las actividades de aprendizaje se orientan a construir nuevos conocimientos. De lo contrario, nosotros no fuéramos docentes quienes somos docentes. Tratamos de actualizarnos día a día, de llevar a nuestros estudiantes conocimientos nuevos y no quedarnos como los docentes del pasado, que, por ejemplo, si llevo 5 años en la universidad dando clase, una misma asignatura, repito cada semestre la misma temática que que repetí el semestre anterior. ¿Sí? Entonces, de lo contrario, no estaría aplicando lo que dice la UNESCO, porque hoy por hoy nuestros estudiantes muchas veces me ha tocado ver que están más preparados que el mismo docente. ¿Por qué? Porque ellos tienen más acceso al Internet. Mientras usted está hablando, ya el estudiante se está preparando o está buscando, indagando en las redes sociales, en Google, en cualquier herramienta de búsqueda que ellos crean pertinente para preguntar al docente, para poder relacionarse con el docente en la clase. Entonces, de esta manera, yo trato de anteceder un poco a lo que las estrategias de enseñanza y aprendizaje por competencias se refiere en las diferentes épocas, en el 2013, en el 2021 y en el 1996. Más adelante veremos qué surge a raíz de la pandemia en la educación. Eh, para la realización o poder explicar de mejor manera mi artículo científico como tal, es necesario entrarme un poco en la problemática existente. Este trabajo fue realizado en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador, en la carrera de enfermería, específicamente en estudiantes que ven la asignatura o que vieron la asignatura de Enfermería Médico Quirúrgico 2, que respectivamente corresponden a los quintos semestres, ¿no? En esta investigación como tal se plantea la necesidad de innovar, de aportar en la educación con una planificación educativa que sobre todo nos permita que los estudiantes de enfermería puedan prepararse para la incertidumbre. ¿Qué sucede? A raíz de la pandemia, yo digo, como docente, yo no estoy preparando a mis estudiantes para un futuro. No, los preparo para la incertidumbre. Y de tal manera que yo me planteo de que los preparo para la incertidumbre es porque el futuro no existe, no sabemos qué aparece mañana, no sabemos a qué se van a enfrentar nuestros profesionales el día de mañana. Es por eso que yo digo de que hay que prepararlos para la incertidumbre, para que ellos puedan desenvolverse en ese ámbito o cualquier ámbito desconocido, ¿sí? De tal manera que la sociedad actual requiere profesionales con una amplia formación general, alta especialización y capacidad técnica que le permita enfrentar y resolver problemas con facilidad. El estudiante se tiene que formar para enfrentar los retos de la sociedad. La Universidad Estatal del Sur de Manabí, es importante destacar que no cumple actualmente o no cuenta actualmente eh, con un instrumento adecuado que permita hacer una evaluación objetiva de las competencias de esta asignatura. Por eso se tomó como muestra los estudiantes de esta asignatura como tal. Ahora bien, ¿qué sucede con la justificación de este problema planteado?
Bueno, en el siglo XXI se anunciaba los albores del siglo XXI. Cabe mencionar que ya anunciaban cambios singulares en la forma de vivir y entender los métodos educativos y sobre todo las necesidades que implica una sociedad más comunicada e informada. Miren cómo ya nosotros hacíamos caso omiso a lo que nos íbamos a enfrentar. Bueno, de pronto les cuento un poco la parte o la experiencia personal, ¿no? A nosotros como docentes, y bueno, creo que no solamente a nosotros, sino quienes estuvieron, quienes fueron docentes en plena época de pandemia, nosotros nos vimos en esa necesidad o en la obligatoriedad de innovar, de poder replantear nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Bueno, yo nunca había tenido la experiencia de dar una clase bajo la modalidad virtual, jamás. Les soy muy sincera de decirla, jamás. Me costó mucho, sí, me costó mucho, 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 pero sin embargo logramos el objetivo, que era enseñar bajo esa modalidad virtual. Claro que esto demandó mucha preparación y sigue demandando porque digo, eh, aún no hemos terminado de aprender y no vamos a terminar de aprender nunca. La educación es igual que la salud. Se aprende cada día un poco más. Educar trasciende la tradicional estrategia unidireccional en la que el docente se confería como protagonista, del cual surgía todo proceso educativo. Cabe mencionar que esto era antes. Hablamos de unos 20, 30 años atrás. O bueno, unos 20 años atrás. No me voy tan lejos tampoco. Pero sí, era el docente que se paraba frente a los estudiantes y daba unas clases. Pero hoy por hoy nosotros podemos decirle, por ejemplo, a cualquier estudiante de nuestra aula, de la clase, y créanme que el estudiante muchas veces lo hace mejor que el mismo docente. Lo he visto. Por eso me atrevo así a decirlo con tanta firmeza. Lo he visto. Ya ahora el protagonista no es solamente el docente, sino el estudiante. La formación de los futuros profesionales de enfermería requiere un marco orientador que garantice esa calidad en cuanto a las competencias. Pues bueno, esa calidad en cuanto a las competencias nacen o se crean o se desarrollan en el paso de cada una de las aulas de nuestros estudiantes, en la formación, en la educación que nosotros como docentes le damos a cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? En Ecuador, la educación superior pasa por una profunda crisis, ya que las universidades se encuentran abocadas al proceso de acreditación. Bueno, es bien sabido a nivel nacional e internacional que no solamente las universidades, sino también los institutos se encuentran actualmente en ese proceso de acreditación. Pero, sin embargo, ese proceso de acreditación nos lleva a mejorar diferentes aristas, no solamente estudiantes, sino que se conjugue esos 5 elementos esenciales en educación superior, como lo es la educación, la vinculación, la investigación y la docencia. ¿Sí? Si esos 5 pilares no se conjugan en cada una de las asignaturas en las que nosotros impartimos, obviamente no podemos garantizar esa calidad en cuanto a las competencias. Y recuerden que no es solamente competencias por decir competencias, sino que competencias es un concepto demasiado amplio que lo vamos a tratar de abarcar más adelante. Este trabajo de investigación tiene un objetivo general, por así decirlo, eh, por así decirlo o traerlo a colación con ustedes. Entre ellos es validar, o el mismo objetivo es validar las estrategias de enseñanza y aprendizaje por competencias para la asignatura de Enfermería Médico Quirúrgico 2 de la carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. A eso tenemos que evaluar la efectividad de las estrategias de enseñanza y aprendizaje basados en las tecnologías de información, estimar la efectividad de las estrategias de enseñanza y aprendizaje fundamentado en el aprendizaje basado en problemas. Y por último, determinar la efectividad de las estrategias de enseñanza y aprendizaje basado en proyectos de investigación. Cabe mencionar que estos objetivos se lograron alcanzar en la ejecución de la tesis doctoral.
¿verdad? Ahora, es importante hacer un poco de remember de las conceptualizaciones más relevantes que tiene este trabajo de investigación como tal. Aquí nosotros hablamos en el 2019, Hernández Nava y Ortiz nos habla sobre estas estrategias de enseñanza y aprendizaje, que cabe mencionar que estas son las acciones que realiza el maestro con el único objetivo consciente de que el alumno aprenda de una manera eficaz. Estas también tienen un alto grado de complejidad porque no solamente, bueno, porque incluyen también medios de enseñanza para poner en práctica el control y la evaluación de estos propósitos. Lo dice Hernández et al. 2018. Mientras que las estrategias de aprendizaje como tal, estas son acciones que las realiza el alumno con el único objetivo de apoyar y mejorar su aprendizaje en base a las enseñanzas que imparte el maestro. Es que así estas estrategias de enseñanza y aprendizaje como tal tienen una, bueno, yo traigo aquí dos clasificaciones. Ustedes se preguntarán por qué dos clasificaciones si todos conocemos que solamente tiene una. Sí, pero ¿qué sucede? La primera clasificación se basaba en estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas y estrategias metacognitivas evaluativas, que todos conocemos esa primera conceptualización o clasificación de estas estrategias. Pero ¿qué sucede? A raíz de la pandemia, Quintero y Cáceres en el 2021 hacen otra subclasificación, que es estrategias de procesamiento de la información y estrategias disposicionales y de control del contexto. Ustedes se preguntarán, ¿pero de dónde nace eso? Pues bueno, eso no es más que esa conjugación de la parte teórica que se va a aplicar a la parte práctica bajo una modalidad virtual. ¿Sí? Bajo una modalidad virtual. Por eso esta subclasificación nace a partir del 2021 a raíz de la necesidad de aplicar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Es importante mencionar que cualquier asignatura la podemos dar de forma virtual, que no sea referente a salud. ¿Por qué? Porque hay asignaturas que necesitan específicamente que se conjugue la teoría con la práctica. ¿Sí? De ahí nace esa subclasificación. Bueno, cuando nosotros hablamos del aprendizaje basado en proyectos de investigación, es bien sabido que este es un método de enseñanza en el que los estudiantes desarrollan y aprenden conocimientos y habilidades. Lo dice García y Barcelota en el 2017, que bueno, no comparto 100% lo que él dice en base a los resultados que yo he obtenido. El aprendizaje basado en problemas, bueno, Vera et al. En el 2021 dice que esta es una metodología que parte de la adquisición e integración de los nuevos conocimientos, donde los estudiantes son los protagonistas de su aprendizaje y los docentes facilitan el proceso. Miren cómo ya aquí en este proceso de aprendizaje basado en problemas cambia el concepto de enseñanza-aprendizaje. Bueno, en ese mismo sentido, cuando hablamos del uso de las tecnologías y de la información y la comunicación, bueno, es bien sabido que estas tecnologías de la información y la comunicación existen desde hace muchísimo tiempo atrás, pero eran pocas las universidades a nivel mundial que tenían esa modalidad de enseñanza virtual, muy pocas. Ecuador, creo que apenas 2 o 3 universidades del país brindaban este tipo de enseñanza bajo una modalidad virtual. A diferencia de las otras universidades que no tenían este tipo de enseñanza y que los docentes en su mayoría son docentes añosos. Añoso es un término de decir para indicar de que llevan años en este proceso de enseñanza y que es mero cierto, es mero cierto. Ellos no sabían ni siquiera cómo prender una computadora.
créanme, lo vi, lo experimentamos en nuestra universidad, docentes que no sabían ni siquiera cómo se prende una computadora y nosotros no vamos a discutirlo. ¿Por qué? Hoy por hoy los estudiantes son nativos digitales, son nativos digitales, ellos ya nacen con esa tecnología inmersa, mientras que nosotros somos los aprendices de la tecnología, ¿sí? Bueno, estas tecnologías de la información y la comunicación como tal tienen efectos, usos, funciones, bueno, funciones pedagógicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo dice Granda, Espinosa y Mayón en 1900, perdón, en el 2019, ¿sí? El actual contexto educativo se caracteriza por una transición de enfoques tradicionales, ya no somos los mismos, ya no somos el docente que llega, pone un papelote o un papelógrafo frente al estudiante y le explica, no, ya nos hemos actualizado, hemos insertado estas tecnologías de la información y la comunicación en nuestras asignaturas, en nuestra práctica docente, lo hemos hecho porque nos vimos obligados a hacerlo, ¿sí? Salimos de ese tradicional o salimos del tradicionalismo, por así mencionarlo. Este uso de las tecnologías de información y la comunicación también tiene competencias digitales que mucho nos han ayudado en la educación superior. ¿Por qué? Porque hay una formación durante toda la vida profesional, hay una innovación educativa, hay nuevos cambios de paradigmas, no solamente de docente a docente, sino de estudiante a docente. Hay también cambios en el rol de profesores y de estudiantes, que es en lo que he venido haciendo énfasis a lo largo de esta presentación. Y bueno, la gran o la mayor competencia digital a lo que nosotros nos enfrentamos es que los desafíos de la nueva sociedad promueven en la palestra a los sistemas educativos quienes además de crear nuevos programas formativos, para sus estudiantes deben de fomentar el aprendizaje continuo de los profesores, ya que la sociedad actual requiere de profesores que aprendan constantemente o de una manera permanente. ¿Sí? Bien sabido está que a nivel de educación superior hace mucha falta esa educación a los docentes. ¿Sí? Hace mucha falta esa educación, preparación o actualización de todos los ejes de nuestros docentes. Hace falta. Y yo creo que ahí la universidad ahora está trabajando mucho en que los docentes logren esa preparación académica o esa actualización académica para poder enfrentarnos a esta situación que enfrentamos. Bueno, me esperan un segundo porque me quedan 10 minutos para que se me... Bueno, estoy actualizando un poco el tiempo porque estoy grabando desde Zoom, así que me permite un momento.
Bueno, mientras tanto sigo presentando, ¿no? Se acaba el tiempo y vuelvo a hacer otro video. Bueno, esto con relación al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora bien, hablamos un poco de lo que son las competencias. Bueno, las competencias son conocimientos, habilidades, las motivaciones generales y específicas a las que se enfrentan los estudiantes, de manera muy sencilla o para cortar su concepto como tal, ¿no? Aquí nosotros entendemos que las competencias son conocimientos, habilidades y valores profesionales que que permiten al estudiante adquirirlas de manera específicas relativas al conocimiento. Aquí nosotros integramos el saber hacer y el saber ser. Que si bien es cierto, el conocimiento teórico hace relación al saber, el conocimiento práctico al saber hacer y al compromiso ético del ser, ¿verdad? Es que así, eh, Romero León Fernández en el 2018 nos dice que estas competencias se clasifican en competencias genéricas transversales, competencias específicas, competencias prácticas, competencias profesionales. Este estudio específicamente se enmarca en todas estas competencias, pero aparte de eso también hace un poco de hincapié en el rediseño curricular de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Bueno, un poco en la metodología de este estudio. Este es un tipo de estudio cual y cuantitativo. Es un método experimental, aleatorizado y controlado con una intervención educativa antes y después de la utilización de la estrategia de enseñanza-aprendizaje basado en competencias. La población, pues bueno, estudiantes que cursaron la asignatura, Enfermería Médico y Quirúrgico 2, docentes, y dos grupos distintos. El grupo A, que constaba de 45 estudiantes, y el grupo B, de 34 estudiantes. Cabe mencionar que estos también tuvieron un criterio de selección, entre ellos criterios de inclusión, criterios de exclusión y criterios de eliminación. Como criterios de inclusión, estudiantes matriculados en asignatura, estudiantes que firmaron el consentimiento informado y docentes que firmaron el consentimiento informado eh, para ser parte de este estudio, ¿no? Como criterios de exclusión, estudiantes que repitieron la asignatura, y como criterios de eliminación, estudiantes que abandonan el cursado de la asignatura. Cabe mencionar que durante este estudio, el criterio de eliminación no se dio en el estudio, porque precisamente ningún estudiante abandonó el cursado de la asignatura. Bueno, aquí un poco para que tengamos o se hagan un poco la idea de las dimensiones que evaluó estas estrategias de enseñanza-aprendizaje por competencias y cuáles fueron sus indicadores a evaluar, ¿no? Sus dimensiones, las tecnologías de la información y la comunicación, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos de investigación, cada uno con sus respectivos indicadores, ¿no? Cabe mencionar que para el procedimiento de la recolección de la información se siguió el siguiente esquema. Se llevó en dos momentos diferentes, donde primero se realizó una reunión virtual con los docentes que iban a ser partícipes de esta investigación, y que obviamente se les socializó todo el proceso que se iba a realizar para la investigación. Socialización y actas de compromiso por parte de los docentes. Aquí se aplicó una encuesta validada a los estudiantes antes y después de la aplicación de cada una de estas estrategias, ¿no? Y por último, una reunión con docentes para valorar las estrategias y resultados obtenidos. Es que así la aplicación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje por competencias en el grupo A, el primer periodo académico se cursó con una estrategia tradicional. En el segundo periodo académico se cursó con una estrategia de enseñanza-aprendizaje por competencias, mientras que en el grupo B, el primer periodo académico cursa con una EAC y el segundo periodo académico cursa con una ET. Es decir, hay una variación en la implementación de cada una de estas estrategias. Ahora bien, nosotros o mejor dicho, yo, para poder obtener los resultados tal cual los necesitaba para mi trabajo de investigación,
distribuí cada una de estas estrategias de enseñanza o de estas EAC por unidades temáticas de mi asignatura. En la primera unidad se trabajó con el ABP, en la segunda con TIC y la tercera y cuarta con ABPI. ¿Sí? De tal manera que los procedimientos para la interpretación de la información de mis resultados obtenidos se hizo más una estadística descriptiva y una estadística inferencial. Bueno, en la estadística descriptiva ya ustedes saben que obviamente son los datos numéricos que se resumen en las tablas descriptivas, donde aquí, bueno, yo utilicé a Kolmogorov-Smirnov, mientras que en los datos categóricos se utilizó las tablas de frecuencia. En la estadística inferencial, prueba de comparación de grupos relacionados con la TD Student o Wisconsin. De tal manera, y en honor al tiempo, este trabajo también tiene sus aspectos éticos que, como ustedes saben, actualmente una revista de impacto revisa que sus trabajos de investigación cuenten con un comité de ética o bioética si el caso lo amerita. En este caso, aquí se siguió un órgano regular de la institución para poder llevar a cabo este proceso o este proyecto de investigación. Por tanto, se tuvo que realizar o solicitar la autorización al rector, al decano y a la coordinadora de la institución. Acá también se solicitó la aprobación del Comité de Bioética de una universidad en la cual se tiene convenios con la nuestra, aprobación del Comité de Ética y Bioética del Instituto Universitario Italiano de Rosario en Argentina, donde pude realizar mi doctorado, también el asentimiento informado y firmado por los docentes y también el consentimiento informado por parte de cada uno de nuestros estudiantes. Es importante que ustedes conozcan primero cuáles fueron esos resultados obtenidos por grupo, ¿no? Como ustedes saben, y ya lo expliqué al inicio, se realizaron entrevistas antes, bueno, se aplicó una encuesta antes y después de cada EAC. Es que así en el grupo A, que lo conformaban 45 estudiantes, se aplicó esta encuesta antes y después de cada EAC, obteniendo un total de 270 encuestas en este grupo A. Mientras que en el grupo B, constituido de 34 estudiantes, se realizó el mismo proceso y aquí se obtuvo un total de 204 encuestas, obteniendo un total de 474 encuestas entre ambos grupos. Mismos, bueno, resultados que tuve que valorar uno a uno sin margen de error para poder tener los resultados que satisfagan esta investigación, ¿no? Aquí también se analizaron las notas obtenidas por cada uno de los grupos de estudiantes y también se analizó la entrevista que se le realizó a los docentes que participaron en este proyecto de investigación. Es que así, bueno, entre lo que corresponde al aprendizaje basado en proyectos de investigación, aquí se le preguntó al estudiante si ha participado en proyectos de investigación donde ellos tenían tres consignas donde era sí, a veces y nunca. Bueno, como ustedes pueden observar, tenemos el grupo A y el grupo B y hacemos una comparación entre ambos grupos, ¿no? Un porcentaje considerable de estudiantes aplican los conocimientos para solucionar los problemas de investigación y obviamente estos valores, cabe mencionar que coinciden en antes y después de la EAC. De acuerdo a este gráfico que ustedes pueden observar, existe una diferencia relevante entre el antes y después de la aplicación de la EAC, logrando al final que la mayor parte de los estudiantes del grupo B desarrolle una mayor capacidad en el proceso de estos proyectos de investigación. Luego, se le preguntó a los estudiantes si aplican los conocimientos para solucionar eh, problemas de investigación, donde, bueno, o nosotros aquí podemos darnos cuenta de que de tal manera de que ya había pasado un semestre bajo la modalidad virtual, donde ya se comenzaba a trabajar con estos
pues esta estrategia de enseñanza-aprendizaje basado en proyectos de investigación, pues obviamente tenemos esa misma coincidencia de que los estudiantes nos dicen de que sí, han trabajado y han aplicado los conocimientos en estos para solucionar problemas en estos proyectos de investigación. A esto tenemos si ellos organizan la información digital o no. Bueno, cabe mencionar que nuestros estudiantes anteriormente almacenaban toda la información referente a la asignatura en un portafolio docente o un portafolio estudiantil. Es decir, ellos al final del semestre, por paralelo, ellos entregaban un folder con toda la información que solicitaba el docente respecto a la asignatura. Pero obviamente esta vez la situación cambió porque ellos tenían que almacenar y organizar su información en redes informáticas y ofimáticas a la vez. Aquí también se le preguntó con qué frecuencia ellos utilizaban las TICs, pues vemos que hay coincidencia en la utilización de la misma, porque se les preguntó sobre los editores de texto, sobre hojas de cálculo de Excel, sobre el software, y bueno, la situación en respuesta de nuestros estudiantes fue diversa. Ambos seguían, según mayor se adapten a trabajar con esta utilización de estos diferentes TICs, ¿no? Aquí se le preguntó si el docente aplicaba estos métodos del aprendizaje basado en problemas en clase, y bueno, pues aquí nosotros pudimos darnos cuenta de que cabe mencionar de que aquí se cambian las categorías de análisis de cada uno de nuestros estudiantes, porque le preguntamos si el docente trabaja con análisis de casos, si trabaja con análisis de situacionales de salud, si trabajaba con caso práctico o con algún tipo de resolución de problemas. Bueno, aquí los resultados muestran que según la respuesta de los estudiantes, el docente aplica más el análisis de casos y el análisis de situaciones de salud. Esta misma respuesta se corrobora después de la aplicación de la EAC. Bueno, mientras que el grupo B, ustedes pueden observar que al inicio y al final del curso los métodos más utilizados fueron el análisis de casos y el análisis de las situaciones o el análisis situacionales de salud. Como se observa en este gráfico, ¿no? Que hay mayor relevancia en relación a las respuestas. Es que así, aquí también ustedes pueden ver un poco los resultados de las calificaciones obtenidas antes y después en ambos grupos A y B. Cabe mencionar que antes de la aplicación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, pues bueno, aquí podemos ver cómo he puesto un color indistinto para que se caracterice cada uno de ellos, ¿no? Podemos ver cómo antes de la aplicación de esta EAC, el estudiante se mantenía en lo que respecta a las TIC, se mantenía en un promedio de 6 con un máximo de 7, ¿no? Antes de la aplicación de la EAC. Mientras que posterior a la aplicación de la misma, antes de la aplicación se mantenía en un 5 y posterior se mantienen en un 8.5, 8.4, lo cual nos indica de que, bueno, toda la aplicación de estas estrategias de enseñanza-aprendizaje bajo una modalidad virtual han sido satisfactorias en la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. De tal forma, también se le preguntó en entrevista a los docentes sobre la aplicación del ABPI, ABPI y las TICs. Pues bueno, ellos indicaban de que antes de la aplicación más utilizaban ABP y que no siempre ABPI y las TICs, ¿no? Cuando también se les cuestiona si cuentan o no con las herramientas digitales, pues bueno, ellos indican que la aplican de una manera en la que ellos entienden y que la saben utilizar. Y sobre el uso y manejo de las herramientas digitales a emplear bajo la modalidad online, ellos indican no haber sido capacitados para el uso de estas herramientas. Estas respuestas fueron antes de la aplicación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje por competencia, ¿no? Ahora comparamos las respuestas posterior a la aplicación de las mismas, ¿no? Ellos indican que con respecto a la aplicación del ABP, TICS y ABPI, ellos dicen que después de la implementación de de la EAC, obtuvieron grandes resultados de dominio y conocimiento sobre las TICs y el ABPI.
En la misma pregunta, si cuentan o no con las herramientas digitales, bueno, dicen que la aplicación de la EAC los llevó a implementar herramientas digitales distintas y a autoaprender de las mismas. Sobre el uso y manejo de las herramientas digitales a emplear bajo la modalidad online, bueno, ellos responden de que posterior al manejo diario de las mismas y después de 2 semestres se han adaptado. Entonces vemos la importancia en la que se capacite al docente en todas estas nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que se pueden implementar no solamente en enfermería, sino en todas las asignaturas de orden superior, por así indicarlo. Y por qué no decir a nivel medio, porque nuestros estudiantes que vienen de la preparatoria o del colegio, pues obviamente ya pueden venir, tienen que venir, pueden no, tienen que venir con una preparación o un manejo o dominio básico del, de lo que es un proyecto de investigación, de lo que es la utilización de las TIC, etcétera. Entonces, ahora, con respecto al análisis y discusión preliminar de mis resultados obtenidos, es importante mencionar que, bueno, no ha sido fácil, el trabajo no ha sido nada fácil, pero bueno, estoy contenta con sus resultados porque, bueno, en lo que estrategia de enseñanza y aprendizaje se refiere, Tania, bueno, Espinosa, Tinoco y Sánchez en el 2017 nos dice que la aplicación de la EAC son significativas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. A ver si me permiten un momento. Ahí. Ok. Bueno, en lo que a estrategias de enseñanza y aprendizaje se refiere, Espinosa, Tinoco y Sánchez en el 2017 nos dice que el docente ha asumido un nuevo rol en el proceso de enseñanza y aprendizaje, convirtiéndose en un guía, mientras que Jerónimo y Yanis en el 2019 nos dicen que las acciones las realiza el maestro con el objetivo consciente de que el alumno aprenda de una manera eficaz. Cabe mencionar que mis resultados obtenidos concuerdan con Espinosa, ya que la aplicación de estas EAC obviamente son muy significativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es que así, cuando hablamos del aprendizaje basado en problemas, Vera Maldonado Castro y Batista en el 2021 nos dice que es una metodología que tiene como punto de partida la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. Pues bueno, eh, mi trabajo concuerda con Vera Maldonado et al, ya que la implementación de este ABP integra todos los conocimientos impartidos en las aulas para resolver un problema de la vida real. Es que así hablamos también del aprendizaje basado en proyectos de investigación, donde Bolongo, González y Méridas en el 2018 nos dice que este es un método de enseñanza en el que los estudiantes desarrollan y aprenden conocimientos y habilidades. Mientras que Arias Correa nos dice que este método promueve el aprendizaje autónomo dentro de un plan de trabajo definido por objetivos y procedimientos. Mis resultados obviamente concuerdan con Arias Correa, ya que la inserción del ABPI facilitó el aprendizaje y la adquisición de las competencias necesarias. Mientras que cuando hablamos del aprendizaje basado en las tecnologías de la información y la comunicación, Brascan y Ori en 1994 dice que estos son un proceso muy complejo, difuso y de muy lento desarrollo. Ojo, mientras esto en 1994, ¿no? Mientras que en el 2019 Mayón nos dice que las TICs en el contexto educacional desempeñan un rol fundamental y son cada vez más imprescindibles en el acceso universal al conocimiento. Por tanto, mis resultados concuerdan con eh, con Mayón en el 2019 porque la integración de las TICs en esta intervención permiten el desarrollo y la adquisición de las competencias digitales. Es que así de la siguiente manera se concluye que estas estrategias de aprendizaje activas favorecieron la adquisición de competencias y fomentó que los estudiantes y docentes se involucraran en un proceso sistemático e integral para la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes.
También se determinó que la efectividad de las estrategias de enseñanza y aprendizaje implementadas en este estudio facilitan el desarrollo del mismo. Las EAC son un aporte para la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador, por su importancia en innovar en la enseñanza, a fin de que los estudiantes puedan adquirir las competencias necesarias para su formación profesional. Cabe mencionar, estimados compañeros, de que, bueno, la tesis doctoral que yo presenté en Argentina derivó muchos artículos científicos, capítulos de libros, como ustedes pueden observar, y obviamente este que acabo de presentar a ustedes se suma a esa producción científica que creo que de una u otra manera aporta en la educación superior, sobre todo en en los estudiantes de enfermería. Cabe mencionar que aparte de que hay publicaciones de artículos, libros, este artículo que voy a publicar y que les he presentado, también forma parte de un proyecto de investigación de la universidad que se llama Innova. Es un proyecto que nace desde la carrera de enfermería de la misma universidad, pero que inserta estos tres elementos que he presentado frente a ustedes como estrategias de enseñanza-aprendizaje como parte de un plan piloto que se sugiere a toda la carrera. Quedo atenta a cada una de las observaciones que ustedes puedan realizar o cualquier aporte significativo para este artículo a presentar. Quedo muy atenta y bueno, y de antemano agradecida, muy agradecida por, por haberme permitido presentarles este proyecto de investigación. Bueno, más que proyecto de investigación, mi artículo científico a publicar, ¿no? Esto es un poco de lo que se hizo para obtener los resultados que tenemos actualmente en relación a las EAC con el ABP, ABPI y las tecnologías de la información y la comunicación, herramientas tan importantes para insertar en cada una de nuestras asignaturas, independientemente de que sea nivel medio, nivel superior, nivel de especialidad, cualquiera que sea, pero sin embargo considero de que aportan mucho en la obtención o desarrollo de cada una de las competencias de nuestros estudiantes, ¿no? Es que así la enseñanza es un intento, nunca una certeza, lo dijo Aristóteles. Muchas gracias.